tu especialidad, es algo de lo que se habla habitualmente, no sé si con mucha ligereza, los déficits de atención, ¿no? ¿Qué es exactamente eso? Un trastorno por déficit de atención es un trastorno que afecta, para empezar, a entre el 7 y el 8% de los niños. Pero eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Y al 3-4% de los adultos, lo cual es otra barbaridad. ¿Qué ocurre? Que el déficit de atención, entendido de manera aislada, puede llevar a muchas confusiones. Que el niño se distrae. Bueno, muchos niños se pueden distraer. Pero hay que entender que esta distraibilidad es constante en el tiempo, interfiere en su funcionamiento y además le condiciona un rendimiento y un desarrollo inadecuado. ¿Eso qué quiere decir? Imaginemos, ¿no?, que la atención es la puerta de entrada para un gran almacén. El almacén es el cerebro. Y si de repente esa puerta no funciona, ese almacén no va a funcionar bien. No vamos a recoger esa mercancía de manera ordenada. Bueno, pues es lo que le pasa a esos niños con déficit de atención cuando decimos, bueno, pues ya madurará, ¿no? Es una de las cosas que a mí más me inquieta. El otro grupo de síntomas. Es decir, primero, lo confundimos con inmadurez y no lo es. Es inmadurez, pero no madura, como un plátano poniéndole con papel de periódico al lado del rallador. Es decir, que es cierto que hay un retraso madurativo en determinadas regiones del cerebro, en el caso concreto del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que llamamos el área dorsolateral de la corteza prefrontal, que es la que regula mi atención y mi conducta, anticipa las consecuencias de lo que hago, me ayuda a planificar. Y esa parte del cerebro madura de una manera diferente o más tardía. Y eso condiciona los síntomas. Unos síntomas que, lo que digo siempre, que no tienen nada que ver con la atención, tiene que ver con el factor de riesgo de evolución, el factor de riesgo evolutivo, que confiere que un niño tenga trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Porque ese problema de atención le va a llevar a un peor uso de sus recursos de aprendizaje, es decir, un mayor riesgo de fracaso escolar, en definitiva. Además, le va a permitir o le va a dificultar una menor atención al entorno, y eso va a tener más riesgo de tener dificultades de relación con el entorno, que además, como son niños más inquietos, más hiperactivos y también más impulsivos, esa capacidad de relacionarse con los demás, del juego ordenado, ese juego de normas tan importante entre los 6 y los 12 años, pues se ve claramente dificultado. Y esto, evidentemente, es un factor de riesgo que vamos sumando y de repente nos encontramos adolescentes muy desajustados, muy desajustados. Vamos a quedarnos en el espacio, en ese estadio de en los niños. Habrá padres que se pregunten, ¿cómo detecto yo si mi hijo es un niño o mi hija es un travieso, es juguetón, se distrae o tiene un déficit de atención? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el matiz? ¿Cómo al observarle podemos descubrir que puede tener un problema que además entiendo que cuanto antes se trate, mucho mejor, porque evitará problemas mayores en el futuro? Sin buena duda, la prevención en todos los aspectos de la medicina es algo importantísimo. Realmente, cuando surge la duda, si este niño ya se está comportando de una manera ajustada a su edad, si la capacidad de prestar o no prestar atención a las determinadas tareas que tiene en clase, en el cole, en casa y demás, es la correcta para su rango de edad. Si ya surge esa duda, entonces es cuando habría que preguntar. Ya, lo que pasa es que ¿cuál es la correcta? Porque el nivel de exigencia de los padres es distinto. Hay padres que quieren ver a sus hijos jugar y para ellos es maravilloso ver a un niño jugar, y hay otros que con 3 años antes de llevarlos al colegio ya quieren que hayan aprendido el abecedario. Bueno, pero es que con 3 años un niño se va al abecedario no es lo natural, no es lo esperable, pero sí que si con 7 años no es capaz de leer, pues evidentemente algo no está funcionando correctamente. Es decir, que hay un rango de desarrollo esperable en función de la edad, evitando un poco, digamos, las ideas que los padres puedan tener sobre ese niño en concreto. Por eso muchas veces el cole es un sitio maravilloso. Ten en cuenta que una profesora en segundo de primaria tiene 20, 25 niños en el mismo rango etario y ahí va a tener un 7-8% de niños con TDAH. Es decir, ¿cuál es el diferente? Es que para esa profesora es muy fácil detectar algo diferente. Que le pongamos una etiqueta u otra, eso no me parece que sea lo relevante. Simplemente detectar que hay un niño que su curva de aprendizaje no es la que debería ser, o que su forma de actuar, interactuar con los demás, algo le está ocurriendo. Entonces, ante ese warning, ante esa dificultad, pues yo creo que el pediatra hacer la primera línea de defensa. ¿Y los aliados son los pediatras y los maestros y los frenos las familias? Porque llevarle a unos padres y decirles, este niño que es perfecto para ti, que es tu hijo, que tú crees que puede ser muy travieso o que es excesivamente listo,
resulta que tiene un problema de déficit de atención y además ese problema es de psiquiatra. No es fácil que los padres acepten eso. Bueno, no es fácil, pero evidentemente se trata muchas veces de, primero, volver a lo que decíamos antes, de desestigmatizar la idea de psiquiatra. El psiquiatra es un especialista de la medicina. El que esté en los colegios es una forma de... El que haya gabinetes psicopedagógicos en los centros es importante en esa labor de desestigmatizar. Lo que pasa es que los gabinetes de orientación de los coles son psicólogos educativos que se diferencian un poco de la clínica, que es un poco lo que estamos Sí, pero pueden detectar el problema y concienciar a las familias de una manera más adecuada de la que lo puede hacer un profesor, que le dicen, bueno, usted me está diciendo que mi hijo tiene un problema y yo le veo perfectamente. Sin duda, de hecho es una de las tareas fundamentales, ¿no? La detección precoz, ¿no?, de las dificultades. Ellos se centran más en la parte de aprendizaje, pero sin duda alguna es una tarea que me parece clave. Pero fíjate, me decías, ¿qué es mejor, qué es peor? Es que esto es muy complicado. Y me surgía una anécdota que me parece buenísima, ¿no?, en el contexto de quién diagnostica cómo, ¿no? Hace unos meses me trajeron a la consulta a un chaval, y entonces, bueno, pues cuando el niño tenía una sospecha de trastorno por déficit de hiperactividad, y entonces pues, siempre pregunto, y bueno, ¿y esto cuándo empieza a funcionar? Cuando diciendo, pues mire, doctor, le voy a explicar. Estábamos el otro día cenando con unos amigos. Y entonces estábamos hablando con estos amigos, ¿no? Estábamos en casa con los niños y tal, y de repente estábamos explicando cómo era Juanito, ¿no? Juanito, vamos a llamar al niño. Entonces estábamos explicando y tal, entonces los padres de un paciente que ya era un paciente mío y estos que empezaba a ser paciente mío, estaban interactuando y estaban hablando, ¿no? No, pues le pasa esto, estamos preocupadas y más. Pues resulta que la hermanita de 9 años de este niño, de mi paciente, no del que estaba viendo ahora por primera vez la consulta, interrumpe la conversación y les dice a los padres con una seriedad pasmosa diciendo, ¿de qué estás hablando? Si lo que le pasa a este niño es exactamente lo mismo que le pasa a mi hermano. Es decir, ¿cuál es el punto? ¿No? Es decir, los padres aquí lucubrando si era normal o no normal, y una niña de 9 años le puso un punto de coherencia, de sensatez. Es decir, esto es lo mismo. Y lo que le pasa a mi hermanito es lo mismo que le está pasando a este niño. A veces, simplemente estoy de acuerdo que los padres nos cuesta ver, ¿no?, lo que le pasa a nuestros hijos, ¿no? No signos que no queramos verlo, o que evidentemente nuestros hijos son todos estupendos, perfectos y maravillosos. Pero para que sigan siendo estupendos, perfectos y maravillosos, tenemos que hacer cosas y ahí tenemos que asumir que a lo mejor, al igual que ahora, no sé, a todos los niños, en cuanto les sale el primer diente y ya le miran la dentadura, pues hay que poner ortodoncia, ¿no? O desde luego, ¿no?, pues hay que graduar la vista, hay cosas muy, muy básicas. El desarrollo cognitivo también es clave en esto. Incluso, fíjate, te diría que es más importante tener un cerebro ordenado que unos dientes ordenados. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué un niño tiene trastornos y déficit de atención? ¿Es genética? ¿Lo determina el entorno? ¿Su evolución? ¿Su proceso de aprendizaje, de crecimiento? ¿Cuál es la causa? El 80% de la causa lo podemos explicar desde la genética. Sabemos que hay una carga, una relación familiar de ese trastorno en familias. Cuando nosotros diagnosticamos un niño, subimos un escalón y tenemos un 80% de probabilidades de encontrar otro TDAH entre los padres y los tíos. Es decir, que hay una carga genética muy importante, pero no es determinante en la parte de interacción con el entorno. Y el entorno es muy importante también, ¿no?, porque a veces nosotros tenemos que ayudar a ese cerebro, y es algo que a mí particularmente me inquieta, a que se desarrolle en su mejor potencial. Y esto no va de blancos o negros, va de grises. Es decir, hay chavales que da igual lo que hagamos, van a tener dificultades, porque además esas dificultades las vemos que aparecen en la etapa preescolar, son tremendamente inquietos y disruptivos siendo muy pequeños. Y hay otros que van funcionando razonablemente bien hasta que en un determinado punto de su desarrollo se produce un aumento de exigencia o un cambio y se rompe un equilibrio que era muy, muy frágil e inestable. Pero, ¿cuál es la clave? Facilitar esa estimulación y ese desarrollo cognitivo. Y ahí voy a las tablets, ahí voy a la parte digital, que nos inquieta. Todavía sí tenemos estudios, ¿no?, de precocidad en horas de televisión y mayor disfunción asociada al trastorno por déficit de atención. Niños que empiezan a ver la tele muy pronto y de repente los han seguido en el tiempo y de repente estos niños tienen más dificultades asociadas al TDAH que otros niños que veían menos tele. No tenemos todavía estudios en los que nos digan qué pasa cuando los niños en ventanas de desarrollo muy tempranas, muy pronto en el tiempo, empiezan a tener interacción con dispositivos digitales, tablets y demás. Esto a mí me inquieta.
No quiere decir que porque un niño a los 3 años esté viendo con una tablet o esté jugando con una tablet vaya a desarrollar un TDAH, pero quiere decir que si ese niño tiene una predisposición para desarrollar un TDAH, yo creo que... Digamos que puede ser un acelerador. Y cuando no se ha diagnosticado en la infancia, porque no se ha visto o porque quizá no lo ha aparecido, cuando se llega a la adolescencia, que es una edad tremendamente complicada, ¿es más difícil? Es más fácil el diagnóstico, es más difícil el tratamiento. ¿Por qué? Porque en la adolescencia ocurre una cosa desde el punto de vista de la maduración del cerebro que es estupenda. Y es que se produce el cerebro, hay que entender, ¿no?, cómo funciona nuestro cerebro para entender lo que le pasa a los niños. El cerebro no es lineal. Es decir, nuestro cerebro no se va desarrollando un poquito cada vez, ¿no? Nuestro cerebro va buscando su momento idóneo, ¿no? Es decir, al principio tiene que buscar sobre todo pues, la corteza visual al principio, luego el lenguaje. Bueno, la cuestión es que cuando llega a la adolescencia se produce una maduración muy potente de las áreas subcorticales, que son las que regulan mis emociones, las que son más impulsivas y primarias. Primarias me refiero más de O sea, que sale, por eso los adolescentes son más irritables, ríen también con más facilidad, sale la emoción por todos los poros de la piel. Más o menos igual que un adulto, con una diferencia. Que esa parte subcortical se desarrolla, madura muy pronto, y que en el futuro, cuando sea un adulto, va a tener una región del cerebro, la corteza prefrontal, que es la que nos permite anticipar consecuencias y regular nuestros impulsos. Pero esa parte todavía no se desarrolla. Y se va a desarrollar cuando seamos mayores. Y adultos no es a los 18 años. Los estudios nos dicen que se termina de madurar esa parte del cerebro cuando estamos entre los 21 y 25 años, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ese gap de la adolescencia hay una parte emocional, ¿no?, muy potente, pero el freno todavía no está. Es decir, ese desequilibrio hace que efectivamente la conducta de los adolescentes sea distinta, peculiar, ¿no?, impulsiva. Más primaria, quizá. Bueno, sin duda, se mueven por impulsos, ¿no? Sin duda alguna. Porque hasta que ese cerebro no adquiere esa maduración, no le permite regular y controlar y modular esos impulsos. Bueno, pues eso, en el caso de los adolescentes con trastornos por déficit de atención y hiperactividad, se multiplica por n. ¿Por qué? Porque esa parte que regula o que debería regular ya de por sí estaba menos madura de lo que debería. Con lo cual, son más impulsivos, tienden a tener más problemas de conducta y eso les lleva a tener más dificultades de adaptación escolar, más fracaso escolar y más riesgo de consumo de drogas. Y eso también es algo súper importante, porque eso además va a acabar interfiriendo en la maduración de su cerebro, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola. El cerebro va a madurar, pero si no hacemos las cosas bien, va a madurar mal y tarde. Claro, cuanto más tarde se detecte, menos posibilidades hay de embridarlo, de tratarlo y de acabar con ello. O una persona que tiene trastornos de déficit de atención los va a tener toda su vida, aunque los tenga más o menos controlados. Bueno, ¿Tiene cura, digamos? Tú puedes tener una maduración singular, me explico. El tener un trastorno por déficit de atención adecuadamente canalizado implica que esa persona va a ser más fácil que procese información en paralelo que un pensamiento exclusivamente lineal, lo cual no es malo para ser creativo, para determinadas funciones en la vida. Desde luego, si quieres ser bibliotecario, no es una buena idea, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno se lee la biografía de Steve Jobs y de repente uno empieza a ver cómo él empieza a saltar de foco en foco y empieza a hacer un aprendizaje asociativo, ¿no? De repente empieza a aprender, se mete en una clase de caligrafía y de ahí resulta que lo que decide es poner diferentes estilos caligráficos en sus Macintosh, te das cuenta de que eso puede ser un valor, en definitiva, si está adecuadamente canalizado, ¿no? Si uno lee al doctor Rojas, ¿no?, que está en Nueva York, como en su vida, ¿no?, pues el TDAH le ha permitido compensar algunas carencias y eso transformarlo en una virtud, pues desde luego no necesariamente es malo. Eso sí, si pasamos una etapa que es la infancia y sobre todo la adolescencia, sin meternos en demasiados problemas, que ese es el gran riesgo. Es decir, el que tiene TDAH lo tiene siempre. No, acabará modulando y acabará madurando. Otra cosa es que aprenda a vivir con ello. Y que puede madurar de una forma distinta y puede tener características diferentes. Aproximadamente hay un 30% de los niños con trastorno por déficit de atención que cuando son adultos el TDAH se ha recuperado. A ver, cuando hablamos de curación, es que hay un punto importante. ¿Qué es curar? En medicina, curamos poco, excepto las infecciones, que si mal es el dicho, se acaba la infección. Si tú vas a un cirujano y te opera un apéndice, ¿te ha curado? Bueno, no, te ha quitado un apéndice, te deja una cicatriz. Es decir, que
Hay lo que llamamos recuperaciones funcionales, que eso es la clave en esto, ¿no? Es decir, que curar quiere decir que está igual que al principio. Bueno, igual que al principio no va a estar. Puede estar mejor que al principio, pero igual no. Entonces, esas recuperaciones funcionales, es decir, ese adulto que llega a la edad adulta siendo tipo de funcional, de éxito, estable, con una buena regulación emocional y ejecutiva, pues evidentemente puede haber sido un niño o un adolescente con TDAH. Yo voy a hablar hoy de calidad de vida y trastorno por déficit de atención, y hay algo que es muy importante para tener esa calidad de vida positiva, buena, potente en algo. ¿A qué llamamos calidad de vida? Bueno, lo que nosotros medimos calidad de vida es estar a gusto contigo mismo y con tu entorno. Tengas todos los déficits que tengas. Bueno, si tú eres realidad, feliz y los demás también y sabes interactuar correctamente, no hay problema. La calidad de vida es ser capaz de sentirte bien y producir adecuadamente y estar de alguna forma en equilibrio, ¿no? Y más allá de si me duele algo no lo estoy, ¿no? Que si luego si me duele algo, mi calidad de vida se va de la. Gracias, Javier. Gracias a ti, Ana.